Buscaré ayuda en todos lados y no voy a perder la fe. Mi familia ha sido víctima de una mala persona que nos hizo brujería solo por envidia. Dios, ¿cómo existe gente sin escrúpulos que solo hacen el mal para satisfacción propia? Si no te has suscrito aún, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta La brujería de mi vecina. Hace 3 años nos mudamos a una privada en el Estado de México. Mis 2 hijos, mi esposo y yo. Estábamos muy ilusionados por esta nueva etapa en nuestras vidas. Lo único que casi no me agradaba era que al ser una privada no había divisiones marcadas en las casas. Solo era tu entrada y tu estacionamiento, pero en serio, que teníamos la mejor actitud para hacer nuevas amistades, ya que todas se quedaron en la capital. Aún así, la dicha nos embargaba, pues después de años de esfuerzo, por fin teníamos algo propio. Mi esposo trabajaba todo el día, de lunes a sábado, y yo me encargué de buscar escuela para mis hijos. Empecé a conocer a los vecinos, y todos fueron muy amables conmigo y mi familia. Entre ellos estaba la señora Esperanza, la cual solo vivía ahí con su hija y 2 nietos. Con ella sí empecé a hacer buenas migas. Me empezó a recomendar en dónde comprar, bueno, a decirme en dónde estaba ubicado, desde el doctor hasta la iglesia. Era muy amable al igual que su hija. Después de un tiempo, nos empezamos a acostumbrar a nuestro nuevo ritmo de vida. Diario pasaban por la casa, ya que ellas tenían un pequeño puesto en las afueras de una escuela. La vida se estaba acomodando de maravilla. Después de 2 años de estar en una condición muy buena, un día tuve una fricción con la hija de doña Esperanza, ya que me invitó a trabajar con ella como mesera, y pues como eran los fines de semana, solo el sábado lo comenté con mi esposo, y decidimos que una entrada extra de dinero no nos caería mal, así que me fui a trabajar con ella. Al llegar, era en una zona muy ruda del Estado de México, y el lugar parecía de mala muerte. Fue ahí donde me di cuenta que ella fichaba en sus ratos libres y quería que yo hiciera lo mismo. Pero yo le decía que amaba a mi esposo y que jamás haría una cosa así, por lo que desde el primer día ya no quise ir. Aparte, como se quedaban tomando después de cerrar, pues llegué en la mañana a mi casa. No le quise decir nada a mi esposo, solo le dije que no me había gustado, que era mucho trabajo para el poco sueldo que me daban, por lo que ya no volvería a ir. Ese día ya no le dije nada a Alma, la hija de la señora Esperanza. Ya cuando llegó el viernes, me fue a ver para quedar para el sábado, pero mi respuesta fue un rotundo no. Ella me preguntó que por qué decidí eso, que si no me había gustado, y le dije que no me fue tan bien de dinero, y aparte que sí, que no me había gustado. Su alta insistencia que fuera, aparte de que me daba muy mal presentimiento, ya me había hartado. Así que le dije que yo no me prestaría para fichar como ella y que me estuvieran manoseando viejos borrachos, que amaba a mi marido y que no le haría esas cosas. Ella se indignó y me dijo que era una estirada, que me creía de la alta sociedad y no sé cuántos insultos más, y se fue muy enojada. En los siguientes días, ninguna de las dos me dirigía la palabra, hasta que me encontré a doña Esperanza en la tienda. Hablamos por un rato para limar asperezas y arreglar el malentendido, y quedamos tan amigas como siempre. Pero ahí todo cambió, ya que me empecé a dar cuenta de que en la casa empezó a haber muchas plagas, como moscas, mosquitos, cucarachas, ratones y mucha humedad. Y esto no lo podía creer, ya que jamás en la vida había tenido una plaga así en casa, y eso que cuando recién nos casamos llegamos a rentar en lugares muy sucios, pero yo siempre he sido una ama de casa que se preocupa por tener todo muy limpio. Hasta mi marido en broma me dice que estoy enferma de limpieza. Y así, con esa plaga hemos estado. Logro erradicar una y sale otra. Es un cuento de nunca acabar. Por otra parte,
me empecé a dar cuenta que la salud de mi familia se empezó a deteriorar y las peleas comenzaron con mucha frecuencia y eran muy alzadas de tono. Era muy raro, porque mi esposo y yo siempre hablamos las cosas, porque sabíamos de nuestros caracteres y preferíamos hablar que salir peleados y en muy malos términos. Pero en esos momentos parecía que olvidábamos esto y discutíamos sin piedad. A mí se me empezó a caer el pelo y me veía demacrada a pesar de arreglarme, problemas en la escuela y financieramente nos empezó a ir muy mal, ya que mi esposo, por estar irritable en el trabajo, le redujeron sus horas, se peleó con su jefe y me decía que de pronto sentí una furia que no podía controlar, pero era de la nada, y decía y hacía cosas que en minutos se arrepentía. Con todo esto, los vecinos empezaron a dar cuenta. La señora Esperanza nos ofreció ayuda. Su hija me volvió a insistir acerca de ir al bar con ella a trabajar de mesera, pero me dijo que esta vez no me diría nada acerca del otro, pero mi respuesta siempre fue no. Aparte, a mi esposo le daba celos por todo. No podía decirle que estaba fuera de la casa porque eran unas discusiones tremendas. Ya estaba en la desesperación total, sin dinero, las discusiones, los niños, de cualquier cosita me enfermaban, y yo que poco a poco estaba más delgada y tenía unas calvas en la cabeza, y esto me estaba llevando a una profunda depresión. Mi madre, preocupada, viajaba a mi casa para llevarme al médico y nos ayudaban económicamente, pero peso que tenía era peso que se iba como el agua. Vimos a varios médicos toda la familia y unos decían una cosa y otros decían otra. La casa la fueron a bendecir porque mi suegra nos dijo que era por eso que nos pasaban las cosas. El hedor a humedad ya hasta a nosotros se nos había impregnado y por más que buscaba remedios, no se quitaba. Diario, cuando mis hijos estaban en la escuela y mi esposo en el trabajo, me la pasaba llorando y no quería hacer nada, hasta que cierto día, al llegar de dejar a mis hijos a la escuela, encontré una nota que alguien puso por debajo de mi puerta. En ella decía: «Cuidado, no confíes en nadie, busquen las macetas». Al principio pensé que era una broma, pero me puse a buscar en internet sobre cosas en las macetas y en mi primera búsqueda apareció la palabra brujería. Al llegar mi marido, le conté y le mostré la nota. Él me dijo que estaba loca y al comenzar la discusión yo la corté de tajo y le dije: «Si me amas, ayúdame a buscar». Casi todas las plantas que habíamos sembrado en unas macetas y en el pequeño jardín estaban muriendo. Excavamos primero en las de adentro de la casa y nada, pero al empezar en las de afuera, en una sábila que me habían regalado, estaba justo en medio un amarre, envuelto en una bolsa negra, y después en el jardín encontramos unos frascos. De inmediato llamé a mi suegra para decirle, y ella se alertó mucho. Solo me dijo: «Ah, hija, no toque nada, mañana voy a primera hora para verlos». Entramos a la casa muy asustados y volvimos a ponerle la tierra a lo que encontramos, para esperar a mi suegra que llegara. Mi esposo y yo estábamos perplejos. ¿Quién podría estar haciendo esto? Y en un principio, mi esposo no creía que lo que estaba pasando fuera por estas cosas. Pero ya después de un rato platicando, me dijo que él conocía a alguien de su trabajo, al que podía consultar, pero que ya era tarde para marcarle, que en la mañana trataría de localizarlo. No nos quería dejar solos a los niños y a mí, pero por la condición por la que pasaba en su trabajo, le era imposible faltar. Dormimos a los niños e intentamos descansar, pero nos fue imposible. Toda la noche se escucharon ruidos, tocaban la puerta de la habitación y se escuchaban leves arañazos en la ventana. Fue una noche de pesadilla. Dieron las 6 de la mañana y mi esposo se estaba levantando cuando sonó mi celular. Era mi suegra, que estaba muy cerca de la casa para que saliéramos a abrirle. Luego de recibirla, mi esposo se despidió y nos dejó solas con los niños. Los llevamos a la escuela y al regresar había tierra negra en la mera entrada. Mi suegra dijo que nos esperábamos unos minutos para entrar, que ella creía que era tierra de panteón. Puso una veladora en la entrada y rezó. Me dio la indicación de entrar sin tocar la tierra. Puso un vaso con agua y un incienso que quemó en un braserito que llevaba.
Me empezó a platicar que ella no se dedicaba a eso, pero que cuando le llamé, fue a ver a su comadre, que es muy buena para esas cosas. Me dijo que era mal de ojo y envidia, y que ella le había dicho lo que tenía que hacer, y le dio la veladora y el incienso, pero que era importante que le mandara las fotos de la veladora cuando ésta se acabara, y del incienso después de que terminara de consumirse, pero también le dio indicaciones de cómo retirar lo que encontramos en las macetas y el jardín. Así que en el transcurso del día levantamos la tierra, sacamos los amarres y todo lo metió en una bolsa de papel y después en una bolsa negra de basura, con un rosario que la comadre le dio, y que esto lo teníamos que llevar a una consulta con ella para que pudiera deshacer la brujería que teníamos. Y en la tarde nos dimos cuenta de que se había acabado la veladora y fue muy rápido, por lo que le tomé las fotos y se las mandé a la comadre. Ella enseguida nos respondió que el mal nos los habían hecho dos mujeres que son familiares y no lo van a creer, pero me describió a la perfección a doña Esperanza y a su hija. Yo me quedé con la boca abierta, porque ni siquiera a mi esposo le había comentado la fricción con ella, y mi suegra o su comadre, ¿cómo iban a saber de ellas? El resto de la tarde me quedé muy pensativa. Al llegar mi esposo, le platicamos todo lo que pasó. Mi suegra sintió mi incomodidad y sacó a los niños a la tienda para que pudiera hablar bien con mi esposo. Le dije de la descripción y le tuve que decir todo lo que pasó con las vecinas. Él me reprochó y me recriminó muy feo, pero no sé si sea mi imaginación. Se contuvo más y me escuchó. Ya no fue la misma discusión fuera de control, o sea que sí, esas cosas que encontramos nos estaban afectando. Ya más tranquilo, él me dijo que localizó a su amigo a primera hora y que en una hora llegaba. Cuando llegó el amigo, entró y vio la casa, hizo un recorrido por todos los lugares y en un closet encontró en una cajita de zapatos una foto mía con unos alfileres puestos encima de mis piernas y mi pecho. Nos dijo que era verdad todo lo que nos había dicho la comadre y que aparte la foto así era para que tuviera pesadez en el cuerpo y no quisiera hacer nada, que los alfileres en las piernas era para cortar mis caminos. Él fue muy sincero y nos dijo que él no nos podía ayudar. Todos en ese momento estuvimos desilusionados, porque también la comadre de mi suegra nos dijo cuánto nos iba a cobrar, y la verdad, no teníamos dinero para pagar esa enorme cantidad. Al otro día se acercó a mí una vecina que es muy callada, y que todos solo saludan y nada más. Me dijo que se había encontrado algo. Enseguida supe que ella era la que había escrito la nota. Le platiqué lo que me dijeron, y ella confirmó que fue la señora Esperanza, y que no era la primera vez que lo hacía, ya que primero se muestra muy amigable con los nuevos, y después, si no le parece algo, les empieza a hacer sus trabajitos. De hecho, me dijo que la misma señora Esperanza le dijo que no sabía por qué yo le caía mal, pero que me iba a fregar. Ya por último, me dijo que buscara ayuda inmediatamente para poder salir de esto y que no afecte más a mi familia. Ella misma me recomendó personas en un pueblo cercano, y yo voy a luchar por salir de esto ahora que sea que me enfrento, y jamás perderé la fe. Lo que fácil viene, fácil se va. Hay días en que la depresión no me deja. El tiempo que pasé con ella fue el mejor tiempo de mi vida, pero sabía que solo era una ilusión, pues descubrió que le hice brujería y me dejó solo. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. Y me salió mal. Andrea era una chica que conocí en la secundaria. Éramos muy buenos amigos, pero ella me gustó desde el primer momento en que la vi. Siempre andaba con ella para espantarle a los pretendientes, y en más de una ocasión llegué hasta a inventar chismes con tal de que nadie anduviera con ella. Se me volvió una obsesión. Pero ya que salimos de la escuela, cada quien tomó su camino. Me di cuenta que no era un amor infantil como lo había pensado, porque no dejaba de pensar en ella, a pesar de que ya habían pasado bastantes años. Como vivíamos por el mismo rumbo, la acechaba para encontrármela lo más seguido que podía. La buscaba en redes sociales y me había puesto en la mente que sería para mí de cualquier forma posible. Empecé a buscar formas en internet
de cómo hacer que se enamorara de mí. Ahí descubrí el mundo de la brujería. Pero todavía pasaron varios años cuando conocí a Sandra, una chica que se dedicaba a hacer amarres y pociones de amor. Le platiqué la situación y me dijo que le podía hacer una bebida con la que caería a mis pies. Fue cuando la casualidad me llevó a ir a una reunión de exalumnos, la cual hicieron por las fechas en las que conocí a Sandra. Así que regresé a verla en cuanto me enteré de la reunión y le pedí que me hiciera una pócima para poder empezar mi plan ese día. Al llegar había muchos compañeros y de pronto la vi. Nos saludamos e inmediatamente me ofrecí a traerle una bebida. Le puse la pócima y brindamos. Así pasamos un buen rato, pero yo pensaba que eran de inmediato. Me ofrecí a llevarla a su casa, pero me dijo que su novio iría por ella. Me enfurecí y al otro día fui de inmediato con Sandra a reclamarle, pero me explicó cómo sería el proceso. Me dijo que en unos días ella me empezaría a buscar y que ahí era mi oportunidad para poder realizar mi sueño de tenerla entre mis brazos, y así fue. Al cabo de una semana me llamó y me dijo que había terminado con su novio, que necesitaba hablar conmigo. La vi enseguida. Al llegar me abrazó y le dije que si estaba bien. Me respondió que sí. Ella estaba comprometida con su novio, pero que después de la reunión no podía dejar de pensar en mí y se dio cuenta de que no lo amaba y mejor lo dejó ir. Yo me le quedé viendo muy sorprendido porque jamás pensé que pasaría eso. Me sentía como en las nubes. Me besó y me abrazó fuertemente. Me dijo que solo quería estar conmigo. Pasamos una tarde genial. Me despedí y de inmediato fui con Sandra para platicarle. Ahí le dije que quería seguir con lo del amarre. Ella me pidió varias cosas, entre ellas ropa interior de los dos, pero sucia, miel, una foto juntos de preferencia y un pañuelo rojo. Llegué a casa y me puse a pensar cómo le haría para conseguir su ropa interior. Llegaron varios mensajes de Andrea en donde decía que me deseaba y cosas así. Toda la noche nos mensajeamos. Al otro día la cité para descargar nuestros deseos carnales y ahí conseguiría la prenda. Yo tenía un negocio, así que no tenía horarios. Le pedí a mi primo que abriera y pues como no tenía hermanos, a él lo veía así y le contaba todo. Él también conocía a Andrea desde la secundaria y al irme le dije lo que haría. Me reprochó todo. Me dijo que cómo era posible que le hiciera eso. ¿Que no lo amas? Si fuera así, no lo embrujarías para que anduviera contigo. Tanta era su molestia que hasta me dijo que era un poco hombre, que si no podía ganarme el amor de una mujer a las buenas. Pero solo le dije que si no me apoyaba no interfiriera, porque tendríamos problemas, y mejor me fui para ver a Andrea. Hicimos el amor y estuvimos toda la tarde juntos. Le pedí su ropa interior y me la dio. Pasé a dejarla a su casa y me fui directo a la casa de Sandra. Ya tenía todo, lo había comprado en la mañana. Llegué y se lo di. Ahí me pasó otro cuarto en el que sí me dio miedo. Había muchas figuras y animales disecados. En una mesa habían frascos con fotos y velas, pero no sé, cada segundo que estuve ahí tenía la piel chinita y me daban unos escalofríos horribles. Se tardó mucho, casi terminó a medianoche. Me dijo que el muñeco lo pusiera en una maceta adentro de una bolsa negra y que nadie lo podía ver o tocar, que de preferencia fuera una sábila y que le pusiera un listón negro. En casa no teníamos esa planta, por lo que al otro día la compraría. Me dijo que la debía de tener en mi cuarto. Ya para terminar el muñeco, me dijo que lo tenía que consagrar, así que me picó con una aguja el dedo anular y le puso 5 gotas de sangre al muñeco y me lo entregó. Ahora sí, ya está a tus pies, ya la tienes bien amarrada, pero recuerda que estos trabajos son para siempre. Pero también, alguien que le sepa lo puede romper y todo se te puede regresar. Le pagué y salí para casa. Al ver mi celular, tenía más de 20 llamadas perdidas e infinidad de mensajes, todos de Andrea. En eso, me llamó Cristian, mi primo, y me dijo que Andrea me estaba buscando, que dónde estaba. Vino como 10 veces al negocio antes de cerrarlo, y ahorita te está esperando fuera de tu casa, apúrate. Cuando llegué, ahí estaba enojada, y sus reclamos empezaron. Le dije que se calmara y estuvimos discutiendo un buen rato. Ya después todo se compuso,
y me dijo que se quedaría conmigo, pues le dijo a sus papás que tenía un pendiente en el trabajo y se quedaría toda la noche. Entonces entramos en la casa y ya la conocían mis padres, pero ahí formalizamos la relación, cenamos y convivimos. También estaba Cristian. Salimos a fumar un cigarro y de nuevo con sus reproches, pero lo paré en seco porque no necesitaba sus consejos. Le dije a mis papás que se quedaría y pasamos a mi cuarto. Al otro día desayunamos y mandé a Cristian al negocio, porque después de pasar a dejar a Andrea, conseguiría la maceta con sábila. La puse tal cual me dijo Sandra, y cuando mi mamá me preguntó que para qué era, le dije que era una recomendación para que el negocio floreciera, para que no me preguntara más. Así estuvimos varias semanas, hasta que me pidió que ya se quería ir a vivir conmigo. Tanto su familia como la mía no estaban del todo de acuerdo, pero ya nosotros lo habíamos decidido. Entonces empezamos a vivir juntos. Todo era miel sobre hojuelas, pero había ocasiones en que todo el día tenía que estar junto a ella. Se salió de su trabajo y empezó a ayudar en el negocio, pero me hacía muchas escenas de celos. No podía hablar con las clientas porque ella estaba enojada, o de plano me quitaba para atenderlas ella de una manera muy fea. Así empezó a correr a mucha clientela. En casa, todo el tiempo quería estar en la intimidad, y no es que no me gustara, pero estando súper bien, si llegaba a sonar el teléfono de un mensaje o llamada y se me armaba, hasta estaba celosa cuando me hablaba mi mamá. Yo hablaba mucho con ella, pero estábamos bien un rato y de un momento a otro todo cambiaba. Así estuvimos por casi 6 meses, hasta que me di cuenta del mal que le había provocado, pues cuando la miraba sin que ella lo notara, veía en sus ojos mucha tristeza, pues ella, ese trabajo que tenía le costó mucho tenerlo. Aparte, desde que íbamos en la secundaria, ella tenía aspiraciones de tener un trabajo así, hacer dinero y viajar. Me acordaba de cómo nos contábamos nuestros planes a futuro y sabía en el fondo que le había cortado las alas. Le llegué a preguntar que por qué dejó su trabajo, pero ella siempre me contestaba que yo era su prioridad y que por eso prefería estar en el negocio conmigo. Un día me fui con Cristian a tomar unas cervezas y apagué el teléfono, pues me llamaba cada 2 minutos. Cuando llegué, fue la pelea más intensa que habíamos tenido y llegamos a los golpes. En una de esas, cuando me empujó, rompí la maceta, pero del enojo salí del cuarto. Empecé a escuchar cómo aventaba todo. Mis papás me dijeron que eso no podía seguir así, que habláramos más tranquilos. Mi madre estaba llorando y cuando la quise abrazar, me dio una cachetada. Me dijo, yo no te quería para golpear a una mujer. Pobre muchacha, mejor déjala, pero no la maltrates. Molesto me fui a la sala. Después de un rato, no se escuchaba ya nada. Se abrió la puerta del cuarto y mi mamá la vio y le preguntó que si estaba más tranquila, que querían hablar con nosotros, pero Andrea la ignoró. Se dirigió directo a mí. ¿Qué es esto? Cuando volteé, vi el muñeco en sus manos. No sabía qué decir, no me salían las palabras. Mi mamá se me quedó viendo. Ella también me preguntó que de qué se trataba esto. Andrea le enseñó y ya había deshecho el muñeco. Estaban al descubierto las fotos y todo lo demás. Mi padre solo se pasaba las manos por la cabeza y el coraje se le veía a leguas. Me volvieron a preguntar y yo no respondí. Mi padre se paró furioso y gritándome me dijo, ¿qué maldita cosa es esa? ¿Por qué haces esas estupideces? Tú no eres mi hijo. Jaló a Andrea que se me iba encima furiosa. Mi mamá me volvió a cachetear y me dijo con los ojos llenos de lágrimas, quiero que te largues, no quiero que estés aquí haciendo tus porquerías. Jalaron a Andrea y la metieron a su cuarto. Yo le suplicaba, pero mi papá me dijo, ¿que no escuchaste a tu madre? Lárgate, no te quiero ver. Llamaron a los papás de Andrea y les dijeron lo que había pasado, les pidieron disculpas y se ofrecieron a ayudar a encontrar a alguien que le quitara el amarre. Yo me fui a mi puesto y Cristian no me contestó, pues mi mamá ya le había llamado para contarle todo. Pasaron varios días y no sabía nada ni de Andrea, ni de mis papás o mi primo. Me sentía muy mal, porque yo solo quería estar con ella, no le deseaba ningún mal. Pasó el tiempo y supe que ya le habían ayudado a quitarse ese amarre que le hice, pero seguía con las consultas. Las veces que fui a ver a Sandra, solo me limpiaba y me hacía protecciones,
pero siempre me repetía que todo lo bueno o malo que hacemos en este mundo se regresa. Me tiré al vicio y perdí también el puesto. Empecé a vivir en la calle. Mi primo jamás me volvió a dirigir la palabra y apenas busqué a mis padres para que me ayudaran. Me recibieron en casa, pero ahora hay una sombra que me atormenta y no me deja salir adelante. Yo sé que es mi culpa el que yo esté así. Solo espero que Andrea algún día me perdone, también mis papás y mis primos, ya que por una obsesión malsana perdí todo lo que tenía. ¿Cuál es la diferencia entre una brujería y una maldición? En la vida tienes que tener mucho cuidado con las personas con las que te topas, ya que no sabes si en vez de ayudarte te pueden hundir aún muchísimo más. Soy Areli y esta es mi historia. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La brujería del mar. En estos momentos tengo 42 años. Soy mamá soltera de 2 hermosas niñas. Vivimos con mi madre. Desde muy joven, como a los 20 años, me empecé a dar cuenta que todo lo que hacía me salía mal. Por más que me esforzaba, no podía salir adelante. En ese tiempo, ya tenía a mi hija mayor, y su papá, así nada más de la nada, nos dejó. En la escuela, jamás fui muy aplicada, así que decidí salirme de la prepa. Nunca he sido una blanca paloma, pero sí me ha ido muy mal. Años después, tuve a mi segunda hija, y la historia se repitió de nuevo. Otra hija y otro padre que decidió abandonarnos. He practicado casi todas las religiones que hay, con la esperanza de encontrar una respuesta a esta mala suerte que constantemente ha estado presente en mi vida. En los trabajos ha sido lo mismo, no duro, y por una u otra razón siempre me despiden. Hace años entré de guardia de seguridad, se me hacía muy pesado, pero por fin medio encontré mi estabilidad. Ahí estuve cerca de 4 años. En ese tiempo conocí a Guadalupe, una compañera con la que hice una fuerte amistad. Salíamos a comer o de parranda, y en una de esas ocasiones decidimos ir a un bar, en el que por mi culpa tuvimos una pelea y a ella le hirieron con una navaja. Debo mencionar que nunca había ido a su casa hasta ese momento cuando fui a visitarla. Ahí platicando salió lo de mi mala suerte, y ella me preguntó que si nunca había checado con una bruja o vidente para ver si mi mala suerte era ocasionada por un trabajo. Yo me quedé pensativa y respondí que no. Ella enseguida me dijo que conocía a alguien que era buenísima, que nada más que se mejorara me iba a llevar, pero que teníamos que estar en la casa de Ivonne antes de las 5 de la mañana, ya que se le juntaba mucha gente. No hay horarios, más bien ella decide a la hora que ya no va a ver a nadie. Pasaron 3 semanas y todavía estaba Lupe de incapacidad cuando me llamó y me dijo que al otro día la iríamos a ver. Llegamos a las 4:30 de la madrugada y había como 6 personas esperando. En esa ocasión, Ivonne empezó las consultas a las 7 de la mañana, así que a mí me tocó pasar aproximadamente a las 11. Le dije a Lupita que me acompañara, ya que me daba mucho miedo, y sí, le tenía mucha confianza. Entramos y desde ese momento sentí una vibra muy pesada. Enseguida Ivonne me preguntó que si me sentía mal, porque ella, en cuanto entré, tuvo una reacción muy fea. Decía que sentía mucho rencor hacia mí y que tenía algo muy pesado. Yo le dije que no, que me sentía normal como siempre, pero ella me dijo que tal vez con tantos años que llevaba con esto a mi lado, que ya no me daba cuenta de lo paranormal que pasaba a mi alrededor. Solo con el simple hecho de ponerme a su lado, su piel se le ponía chinita y sentía muchas náuseas. De ahí me dijo que tenía una brujería muy vieja y que le costaría mucho trabajo, que le daba miedo acercarse a mí, pero que a la vez le intrigaba saber qué tipo de brujería era, ya que la magia antigua le llamaba mucho la atención. Me empezó a interrogar acerca de mi vida y le platiqué todo. Me dio una lista de cosas que le tenía que llevar, entre veladoras, prendas y varias cosas más. Me citó a la semana siguiente. Saliendo, estaba súper mal. Le dije a Lupita que me ayudara a sentarme en la banqueta. Un sentimiento de angustia se empezó a apoderar de mí. Ella me consolaba y así estuve un buen rato,
Hasta la gente que pasaba por ahí se nos quedaba viendo y más de una persona se paró para ver si necesitábamos ayuda. Llegué a casa y le platiqué a mi mamá. Ella me reprochó porque siempre desde chica estuve yendo con santeros, brujos y chamanes. Bueno, con todo lo que tuviera relación con lo paranormal y los trabajos de limpias y cosas por el estilo. Pasó toda la semana y cada día se llenaba más de incertidumbre para mí. Le dije a Lupita que me tenía que acompañar de nuevo, que no me dejara sola, que tenía mucho miedo de que me dijeran que había algo tan malo en mí que no me podrían ayudar. Junté todo lo que Ivonne me pidió y llegamos a la cita. Empezó limpiándome con huevo, los cuales se me rompían en la cabeza. Ella por momentos se veía muy afectada. Hizo un círculo de sal y me puso dentro. Lo roció con alcohol y le prendió. Inexplicablemente, una jarra con agua que tenía en su mesita se rompió y el agua apagó parte del fuego. Me sacó del círculo y me dijo que me sentara. Sacó unas hierbas de la bolsa y me empezó a pegar con ellas. Toda mi blusa se empapó como si me hubieran arrojado agua encima. Entonces nos dijo que descansaría un poco, que estaba exhausta. Prendió un cigarrillo y me preguntó que si alguna vez yo había o me habían hecho una limpia o algo en un río o en el mar. Al principio le dije que no, pero pensando, cuando tenía 16 años, conocí al papá de mi primera hija. Él y su familia se dedicaban a la santería. Era mayor que yo. En ese tiempo, él tendría como 22 años. Y una vez me dijo que me haría un tipo bautizo o una protección. En una playa me pidió que me vistiera de blanco. Me puso collares, pulseras, una ofrenda con fruta y flores, y me pidió que me fuera metiendo poco a poco al mar hasta que se me hiciera difícil caminar o sintiera que el agua me estaba jalando y dejar ir la ofrenda, me quitara los collares y las pulseras y esos también los dejara ahí, que después me fuera saliendo sin darle la espalda al mar hasta que llegara a la playa y el agua no tocara mis pies, ya que le había pedido a Yemayá y Ochun que me cuidaran. Ella en ese momento se me quedó viendo y me preguntó que si desde esa vez había empezado mi mala suerte y todo lo que me pasaba, y en realidad sí, desde ahí empezó todo para mí. Ivonne me jaló para enfrente de ella, puso sus dedos en mis ojos, me roció con colonia y entró en trance. Esto a mí se me hizo muy rápido, pero me dijo Lupita que sí se tardó bastante, que las dos estábamos paradas inmóviles, una enfrente de la otra, que por momentos Ivonne se retorció un poco. Al quitarme los dedos de los ojos, empecé a sentir un olor muy fuerte a pescado. Se sentó muy cansada y me dijo que nunca me hicieron una protección. Ese desgraciado te amarró al mar. Ivonne estaba sudando y se veía blanca, así como si estuviera muy enferma. Lupe le preguntó que si estaba bien y ella solo asintió con la cabeza. Sacó un Sprite y se empezó a rociar por todo el cuerpo y después a nosotras. Prendió más varitas de incienso y 2 veladoras rojas que me había pedido. Después de un rato, ya casi al anochecer, me dio las indicaciones de cómo se me iba a quitar esa brujería, pero que esto lo tenía que hacer sola, ya que no me podía acompañar por sus obligaciones de estar ahí en su consultorio, pero que lo hiciera cuanto antes. Me dijo que si quería Lupita me podía asistir en el trabajo, ya que desde que la conoció se había dado cuenta de que era medio bruja, así que me sería de gran ayuda. En nuestro siguiente descanso, compré todo lo que me dijo y nos dirigimos en compañía de un amigo al río más cercano, ya que todo eso se tenía que hacer en agua. Llegamos a los dinamos en la Ciudad de México y nos fuimos subiendo hasta que encontramos uno que estuviera solo. Le dije a nuestro amigo Noé que se quedara arriba, que él no podía bajar, así que nos esperó en el auto haciendo guardia por si alguien se acercaba. Bajamos una veredita que tenía tierra muy suelta. Empezamos el ritual y yo traía un vestido blanco, ya que así tenía que estar, vestida completamente de blanco hasta la ropa interior. Entré al agua que estaba helada y me tuve que desnudar completamente. Me sumergí y con la cara viendo hacia donde iba la corriente, me empecé a limpiar por todo el cuerpo con hierba santa, después con guayaba rosa y por último con alcohol, mientras Lupita humeaba con inciensos de palo santo. Así estuvimos por cerca de media hora. Lupita me decía: recuerda lo que dijo Ivonne, por más que escuches cosas, no puedes voltear en ningún momento hacia atrás.
Se escuchaban gruñidos y lamentos muy horribles que Lupita también escuchaba. Ya para finalizar, me tenía que salir del agua y ponerme agua de coco que fuera desde la nuca hacia enfrente, y esta también tenía que caer al río para que se la llevara la corriente y vestirme así sin secarme. Así lo hice todo al pie de la letra. Los ruidos se seguían escuchando, así como si estuvieran atrás de nosotras, pero no volteamos. Empezamos a subir la vereda y le gritamos a Noé para que nos ayudara. Lupita salió primero, pero cuando me dio la mano y me quiso ayudar, sentí claramente cómo me jalaron de los pies y caí por la vereda. Le grité a Lupita que me ayudara y ella sí se podía mover sin ningún problema. Intentamos una vez más salir y mis piernas no respondían. Los lamentos se escuchaban más fuerte y solo le dije: «Amiga, por favor, llame a Ivonne y dile lo que está pasando». Le llamó y le explicó. Me pasó la llamada. Ivonne me dijo: «No inventes, esto es más fuerte de lo que pensé. Regresa al río y vuelve a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero ahora vas a hacer unas oraciones junto con Lupe y ya que hayas terminado, vas a tirar toda tu ropa al río y dejarás que se la lleve. No voltees hacia atrás y sal por ti misma, sin que nadie te ayude. Te va a costar mucho trabajo, pero saldrás y mañana te veo a primera hora en mi casa. Solo avísame qué pasa ahorita que terminen». De nuevo me metí y con las cosas que teníamos me hice el ritual. Así desnuda empecé a subir la vereda y cada paso que daba se me hacía muy pesado, pero por fin pude salir. Subí al auto y Lupita y Noé me cubrieron con unas cobijas que estaban en él. Llegando a la casa me ayudaron a entrar y eran como las 5 de la tarde. Me dormí profundamente. Me desperté al otro día como a las 7 de la mañana y me dirigí a la casa de Ivonne. Llegando, ella tenía varias cosas para volver a hacerme limpias y así poder cortar el amarre que tengo. Me explicó: «Este tipo te mandó lo más profundo que pudo». Me preguntó que si no le había hecho algo malo, porque el trabajo que me hizo lo hizo con mucha hazaña, y no fue para hacerme daño mortal, sino para que siempre estuviera en agua salada y jamás pudiera ser feliz. Yo le dije que no le había hecho nada, pero que él siempre decía que yo lo engañaba, y cuando le dije que estaba embarazada, él creía o decía que la niña no era de él. Ahí encontró Ivonne la respuesta a este despreciable acto. No me dio esperanzas vanas, solo me prometió que hará todo lo que esté en sus manos para poder ayudarme y liberarme de este amarre en el mar. Lupita también siempre ha estado a mi lado, y ahora que decidió que Ivonne la ayudara a abrir su tercer ojo, sé que entre las dos me ayudarán a salir de esto poco a poco. No sé cómo empezó todo, pero me fui enamorando poco a poco de ese hombre que apenas sí conocía. Por más que mi razonamiento quería entrar, algo hacía que siguiera mis instintos. Toda mi familia está en contra y muchos dicen que me hizo brujería. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. No te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta Me dieron Toloache. Soy María. Me gradué de veterinaria hace ya algunos años. Los animales son mi pasión, así que con mucho esfuerzo he logrado poner mi veterinaria, ya que tuve que trabajar de mesera varios años para juntar e ir invirtiendo en mi material y todo el equipo que necesitaba. Obviamente, también empecé a ver mascotas a domicilio, y a pesar de que iba lento, sí me hice con el pasar del tiempo de muchos clientes que me siguieron ya cuando por fin tuve mi veterinaria. Todo iba súper bien, la economía, la familia, pero un día conocí a Rodolfo. Empezó a ser cliente, ya que tenía un hermoso perro pastor alemán, pero me empezó a dar muy mala espina, ya que no trataba bien a su mascota, y yo no confío en personas que tratan mal a los animales. Después de unos días, se empezó a generar más confianza entre nosotros, hasta que de un momento a otro, empecé a tener la necesidad de verlo. Solo pensaba en él, sentía desesperación si no pasaba a la veterinaria o no me mandaba mensaje. Tanta fue mi obsesión que yo misma fui la que le pidió la oportunidad de estar juntos. Así anduvimos por un par de semanas y de pronto ya me había mudado a su casa con todo y la oposición de mis padres, ya que estaban muy molestos, pues casi me doblaba la edad. Y ellos decían que por qué no me buscaba alguien de mi edad,
y así toda mi familia me decía siempre, o las burlas que me hacían. Siempre que iba de visita o que hacían que fuera, solo era para salir de muy mal humor o peleada con todos ellos. Aparte, jamás querían que llevara a Rodolfo. No sabía por qué le tiraban tanta mala vibra, eso sí me molestaba mucho y por eso me alejé de ellos. En esos momentos me ofendía todo lo que se decía en mi presencia y a mis espaldas, pero yo estaba enamorada de Rodolfo y nadie cambiaría eso. Toda mi vida era un cuento de hadas, hasta que después de pasados 2 meses, las cosas cambiaron radicalmente. Me celaba y llegó el momento en que su forma violenta escalaba a niveles peligrosos. Yo lloraba mucho porque me maltrataba física y mentalmente, me decía que era un inútil y todo llegó a lo físico. En un par de meses había pasado del cielo al infierno en un santiamén. Me salía de la casa con la intención de escapar, pero a pesar de las golpizas y el maltrato, siempre regresaba. Él me decía que iba a cambiar, pero le daba celos todo de mí. Llegó al extremo de solo dejarme salir para ir a trabajar, y eso porque yo era la que llevaba el dinero, pues desde que nos juntamos dejó de trabajar, según por una fuerte dolencia en la espalda. Así que pues prácticamente era de la casa al trabajo y viceversa. Y cuidadito, si me tardaba un poco más de lo establecido, porque me tocaba paliza. Muchos de mis familiares y conocidos se dieron cuenta, y por más que me decían que lo dejara, yo en lugar de hacerles caso me enojaba mucho. Sentía que me hervía la sangre del enojo, y más de una ocasión terminé muy mal con familiares y amigos, porque ellos no entendían el amor que yo sentía por él. Ese amor me cegaba, hasta que una amiga que tengo desde hace mucho, de hecho, a ella la conocí desde que salí de la carrera y me dediqué a ser mesera. Belém, desde ese tiempo me procuró e hicimos una hermosa amistad. Ella dijo que me iba a ayudar. Entonces, a escondidas de mí, empezó a buscar ayuda y sí pasó algo de tiempo en lo que la encontró, y fue con el maestro Jairo. Era un especialista de lo desconocido y afamado brujo del suroeste del país. Así que ella me llevó diciéndome que tenía que comprar unas cosas, y aprovechando de que Rodolfo se fue a ver a su mamá, Belém logró convencerme y sacarme de mi casa e ir a ver al maestro. Al llegar, me sentía mal del estómago. Inexplicablemente me empezaron unos retortijones y la sensación como si tuviera diarrea y muchas náuseas. La cuestioné enseguida. Le dije, ¿a dónde me trajiste? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? Belém contestó que le iban a hacer una limpia, que si no quería una. Pero luego me llegó a la mente que todos me decían que Rodolfo me había dado toloache y cosas así. Solo le dije, ¿tú también, amiga? Y ella fue franca y hasta cruel. Sí, yo también creo que ese maldito te hizo algo, porque desde que te conozco, eres una persona que jamás permitiría que alguien la sobajara, y menos que le pusiera una mano encima. Y ve hace cuánto lo conoces. Eso no es normal. Aparte, tú me decías que te caía mal porque maltrataba a su perro, y después resulta que lo amas, y en 2 semanas te vas a vivir con él. Todos estamos muy preocupados, pues ni siquiera lo quieres denunciar por sus maltratos. Hasta ni le hablas a tus papás. Perdóname, amiga, pero eso no es normal, y aquí te pueden ayudar porque te tienen embrujada. Suspiré fuerte y contuve mis reclamos y furia, hasta que terminó de hablar y contesté, esas son tonterías, Belém. ¿Cómo es posible que me traigas aquí y siendo mi amiga, quieras interferir con mi vida? Así me gusta. Amo a Rodolfo y así quiero estar, ¿vale? Y vámonos de aquí, o te armo un escándalo. Ella contestó, bueno, si dices eso, que Rodolfo no te ha hecho nada, deja que el maestro te haga una consulta, y de ahí decides si es una invención mía, de toda tu familia y amigos, y si es verdad, ¿qué puedes perder? Y algo en mí hizo que aceptara, así que pasamos con el maestro Jairo, y desde que entré, me puso alcohol en la nuca, y con un algodón también lo pasó por mi nariz. Me le quedé viendo y le dije, ¿por qué me hace eso? ¿Es parte del ritual? Y contestó riendo, no, solo sentí que tienes ganas de desmayarte y vomitar, pero no te preocupes, yo te voy a ayudar con esa angustia tan grande que tienes. Pasa y siéntate. Me tomó la mano y la puso en su pecho. El maestro entró en una especie de trance y sin decir nada, él me empezó a describir a la perfección a Rodolfo. Me dijo todo lo que me hacía.
También aparte, me dijo que había una tercera en discordia, o sea que Rodolfo me engañaba y me describió a una vecina. Yo me quedé conmocionada, pues cómo era posible que yo sin decir una sola palabra, el maestro me había descrito a la perfección todo lo que estaba a mi alrededor. Me preguntó fríamente, ¿ya me vas a creer o necesitas más pruebas? Yo lo vi muy sorprendida. Le dije que cómo sabía que me habían hecho una brujería, y contestó diciendo que se me veía a leguas, que mi piel transpiraba a brujería, pero que él me iba a ayudar si yo así lo quería. Yo estaba dudosa. El maestro me tomó de los brazos y haciendo oraciones me empezó a pasar unas hierbas por todo el cuerpo. Aparte, me echaba humo de puro. En ese momento no me pude aguantar y vomité. Él le dijo a Belén que me agarrara porque me iba a desmayar. Sentí como las piernas se me hacían de trapo y vi todo negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al despertar, en la boca tenía un sabor amargo y muy horrible. Todo me daba vueltas. Me preguntó que si todavía tenía dudas. Me incorporó y sentí en el estómago un vacío, acompañado de un dolor muy fuerte. Yo solo moví la cabeza diciéndole que no. Me dio una taza con un té de hierbas y me dijo que me habían dado un bebedizo que hizo que perdiera todo sentido y que aparte me hicieron un amarre para que yo estuviera con Rodolfo. Yo le dije que cómo era posible si jamás se había acercado a mí. Belén me preguntó que si nunca me había dado algo de comer o de tomar y recordé que siempre me llevaba chocolates y que hasta la fecha siempre me los compra y yo me los como porque han sido mis debilidades de niña. Pregunté que si acaso se podría poner en un chocolate, pues yo creía que tenía que ser como una poción que te dan en una copa especial. El maestro Jairo dijo que puede ser en cualquier bebida o comida. Aparte, me comentó que me tenían en un altar amarrada con una foto de él y que eso lo tenía que encontrar para llevárselo, para que pudiera deshacer por completo el amarre, que ya no comiera nada de lo que hubiera en su casa y me dio hierbas para seguir haciéndome el té, pero volvió a repetir que era muy importante que encontrara las fotos. Saliendo le marqué, y en serio, que le quería reclamar, pero Belén me aconsejó que fuera inteligente y que no le dijera nada, por lo menos hasta que encontrara lo que me pidió el maestro. Yo tenía mucho miedo de que me fuera a hacer algo, pero ese miedo se convirtió en coraje por lo que me había hecho y no entendía por qué. Supuse que solo por ser una mala persona, así que llegué a la casa y preparé mis cosas para el otro día ir al trabajo. Escondí muy bien las hierbas y eso me lo tomaría en la veterinaria. Ya no me comería los chocolates, porque me comentó el maestro que el bebedizo era para que no tuviera voluntad propia y que hiciera lo que él quisiera. Al otro día, les llamé a mis padres y les pedí ayuda. Fueron al consultorio y les platiqué todo. En ese momento, lo que más necesitaba era apoyo de ellos, que sé que me quieren incondicionalmente. Los días siguientes me empecé a desintoxicar de la brujería tomada, pero aunque sentía repulsión hacia él, no podía irme. Algo hacía que me quedara a su lado, y cuando lo pensé bien, pues era la foto. La tenía que encontrar a como diera lugar. Busqué y busqué por todos los rincones de la casa y no pude hallarla. Hablando con Belén, me preguntó que si alguna vez había ido a la casa de su mamá, y pues no, nunca había ido. Ella era la que siempre nos visitaba, y cuando él iba, jamás me invitaba. Así que fraguamos un plan. Compré unas cosas que le dije que se las quería regalar a su mamá, pero que era una sorpresa y que se lo quería llevar yo misma a su casa. Al principio no quería, pero ante mi insistencia fuimos. Y créanme que todas nuestras corazonadas eran reales, pues cuando llegamos, su mamá se sacó mucho de onda, pero nos recibió. Le di su regalo y actué como una mujer sumisa. Nos dijo que si queríamos café y se fue a la cocina a prepararlo. Yo le pedí pan a Rodolfo y salió a comprarlo. Entonces decidí y empecé a buscar por todas las habitaciones, y Dios es tan grande que me guió directamente a su cuarto, en donde tenía un altar a la Santa Muerte, en donde tenía muchas ofrendas y veladoras, y en medio, justo en medio, mi foto con la de él, amarradas con listones y más cosas. Agarré una bolsa que estaba en el mueble y ahí le eché. Al salir del cuarto, ahí estaba su mamá, y le dije discretamente que dónde estaba su baño, que estaba perdida, pero solo me vio con mucho recelo. Tomé mi bolsa y salí antes de que llegara Rodolfo. Solo le dije a su mamá que me había salido una emergencia en mi veterinaria,
que le dijera a Rodolfo que me alcanzara más tarde. Salí a toda prisa y le llamé a Belén. Pasó por mí y me llevó con el maestro Jairo. Le entregué la foto y me dijo que con eso ya tenía para trabajar en mi liberación y que les regresaría todo el mal, y yo no tuve objeción. Me sentí humillada, utilizada y violentada. El maestro me dio unas protecciones que me había hecho y me dijo que regresara la siguiente semana. Les llamé a mis padres para que estuvieran cuando le reclamara a Rodolfo y llegaron de inmediato a la casa. Pero pasaron horas y él jamás apareció. Ese día me fui con mis papás y por más que los busqué, fue como si se los hubiera tragado la tierra. Fui a casa de su mamá y resulta que rentaba. Al día siguiente que la visité, dejó la casa sin decir a dónde iba. Rodolfo dejó todas sus cosas y solo le llamó al arrendador y le dijo que se tenía que ir, que regresaría a pagarle y por sus cosas, pero ya van varios meses y ni sus luces. Pero me ha dicho el maestro que a donde quiera que estén, no se van a salvar, porque él ya les regresó todo el daño que me hicieron. Ahora solo busco la tranquilidad, y aunque me he vuelto muy desconfiada, sé que hay gente que siempre está dispuesta para ayudarme. He descubierto la peor traición que te puede hacer una amiga, y lo peor de todo es que se tuvo que valer de cosas lejos de nuestro entendimiento para poder quitarme a mi esposo y hacerme un daño del que no sé si pueda salir. Una gran disculpa por tardar en subir la nueva historia, pero ya estoy de vuelta con todos los ánimos para seguir con este maravilloso proyecto. Y gracias por pertenecer a esta gran familia. La Voz del Oculto les presenta... Me quitó mi marido con brujería. Elvira y yo hemos sido amigas desde la secundaria, hasta somos comadres, ya que ella es la madrina de mi única hija. Nos vemos como hermanas, ya que teníamos en común ser hijas únicas, así que hubo un cariño muy especial desde que nos conocimos. Fue mi dama de honor en mi boda. Me casé con Gerardo, un joven brillante que conocimos en el medio superior. Hicimos una buena amistad los tres, y ya cuando se dio el día de comprometernos, Elvira estaba muy feliz por nosotros. Lo único que no me gustaba mucho es que siempre me decía que tenía mucha suerte por estar con Gerardo, ya que ella no había podido encontrar a la persona ideal. Así pasaron varios años, en los que todos los fines de semana nos reuníamos para comer y pasar el rato en familia. Un día llegó con un muchacho llamado Álvaro, con el cual ya tenía un par de meses de relación, pero era la primera vez que lo llevaba a casa a presentárnoslo. Se veía muy animada y él rápido se acondicionó a nosotros. Estaba muy ilusionada y decía que ahora sí había encontrado a su pareja perfecta. Ya con el pasar de los meses se fue afianzando su relación a tal grado que se fueron a vivir juntos. Por lo que nosotros veíamos en él, la trataba como una reina, pero ella tenía desplantes muy fuertes y feos para con él. Ella me platicaba que la trataba muy mal y, como les decía, sus comentarios de que tenía envidia de mi relación ya no me gustaban para nada, y le dije, pero ella solo me contestó que era envidia de la buena. Yo le platiqué a Gerardo que no me gustaba cómo se estaba volviendo Elvira, y él dijo exactamente lo mismo, pero que no me lo había contado porque era mi amiga y sabía que la quería mucho, pero que también a él ya le incomodaba su presencia, y más cómo trataba a Álvaro. Antes por lo menos era discreta, ahora lo trataba mal, sin importarle quién estuviera en su presencia, por lo que mi esposo decidió meternos a un club en el que íbamos casi todos los fines de semana, y así ya no la veíamos. Ella me reclamaba y se molestaba, pero nosotros nos sentíamos más relajados, sin la mala vibra que llegaba a tener. Pero casi no nos duró el gusto, ya que de la noche a la mañana empezaron fuertes discusiones con mi esposo. Hubo unos problemas económicos que hicieron que tuviera que tomar más horas en mi trabajo, y una cosa llevó a la otra, pues al no estar en casa, los problemas por eso se incrementaron más. Ya nos gritábamos y nos ofendíamos horrible. Yo estaba dispuesta a arreglar las cosas e intentar ser la buena pareja que éramos, así que un viernes, sin avisar, le iba a dar una sorpresa llegando temprano a la casa y aprovechando que nuestra hija se fue con mi mamá de fin de semana. Pero desgraciadamente la gran sorpresa me la llevé yo, pues al llegar a mi casa
Había música y unas copas de vino. Entré despacio y en la recámara estaban Elvira y Gerardo engañándome de la manera más vil en mi propia cama. Al verme los dos se sobresaltaron y me pidieron perdón y me querían explicar, pero yo estaba destrozada. Solo tomé mi bolsa y salí corriendo a casa de mi madre. Al llegar me vio llorando y me preguntó qué me pasaba, pero no quise involucrarle en nuestros problemas. Toda la noche me la pasé llorando y Gerardo llamaba y llamaba, pero ya al despertar al otro día, el dolor se había convertido en enfado. No sé cómo explicarlo, pero en un principio me sentí ofendida, traicionada y con el corazón destrozado, pero en mi mente empezó a girar la idea de que ya no lo quería y estaba enojadísima por engañarme, pero ya no dolía. Dejé pasar unos días en los que no les contesté ni mensajes ni llamadas, pero encaré a Gerardo y lo dejé dar explicaciones, e inimaginablemente sentí exactamente lo mismo que yo, que ya no había amor entre nosotros. Me pidió perdón por cómo fueron las cosas y me explicó que al yo trabajar tanto y tener muchos problemas, llegaba Elvira y platicaban de lo que pasaba, y así se fueron dando las cosas. Estaba arrepentido por no habérmelo dicho, que él sentía una fuerte atracción hacia ella, pero me juró que era la primera vez que había pasado algo. Quedamos en los mejores términos por nuestra hija y así nos alejamos. Con Elvira, por más que me llamaba, con ella sí no quise hablar nada. Sabía en el fondo que ella había seducido a Gerardo a propósito, pero eso no lo exentaba a él de la culpa. Pasaron un par de meses y Elvira me empezó a llamar mucho, así que también decidí cerrar ese ciclo y hablé con ella. Yo esperaba una explicación, pero lo que escuché me sacó completamente de onda. Le dije, hola, ¿qué quieres? Y su respuesta fue contundente. Me dijo, Gerardo y yo estamos enamorados y por la amistad que una vez nos unió, prefiero que te enteres por mí que estamos viviendo juntos, para que si te llega el rumor no te sorprenda. Mi respuesta en ese momento fue, ¿y qué quieres que yo haga? Y le colgué. Me sentía humillada, furiosa, pero no me dolía. Yo suponía en ese momento que ya había superado todo esto. Lo único que le dije a Gerardo cuando pasó por nuestra hija y lo vi fue, en verdad de todas las mujeres del mundo, ¿por qué ella, que era como una hermana para mí? Él nada más se agachó y volteó la mirada. Continué diciendo, en serio que no me duele, me dan asco los dos, pero solo entiende que cuando una mujer como ella y a un hombre como tú los une la traición, en eso va a terminar esa relación, y no te deseo mal, pero todo lo que se siembra en esta vida se cosecha. La mayor parte del tiempo estaba conforme, pero a veces me llegaba la nostalgia y recordaba los buenos tiempos con Gerardo, y no me explicaba el cómo se fue todo eso a la basura. También tantos años de conocer a Elvira para que me traicionara de esa manera. Pero bueno, esos ya solo eran pensamientos. Un día en el supermercado me encontré a Álvaro, y cuando me vio, hola, ¿cómo has estado? Desde ese tiempo he querido buscarte, porque tengo un asunto contigo que me trae loco. Empezamos a platicar, pero en verdad yo tenía una actitud muy mala hacia él, pero con el pasar de la plática, esto se fue pasando, y de pronto tuvo toda mi atención. Me dijo que el tiempo que estuvo con Elvira sufrió mucho, porque de la noche a la mañana la conoció y estaba muy enamorado de ella, y por eso le soportaba todo, pero que poco a poco se dio cuenta de que ella recurría a la brujería para obtener el amor de los hombres. Eso se lo hizo a él, y cuando lo dejó sentía que se moría, no podía estar un segundo sin ella, estaba obsesionado. Me dijo que su mamá se dio cuenta y que lo llevó con una señora que cura, y que poco a poco se ha ido curando de ese amarre que tenía, y que esto lo confirmó cuando supo que le había quitado el esposo a su mejor amiga, y que él estaba seguro que esto había sido por brujería. Yo al principio no quise creer nada de eso, pero bueno, esto explicaba muchas cosas, como de las peleas de repente y la falta de dinero, o que con el amor que me tenía Gerardo se metiera con Elvira. Por varios días estuvo esa idea dando vueltas en mi cabeza, y como Álvaro me dijo que me podía llevar a donde él se curaba, pues le tomé la palabra y me llevó. Me hicieron una consulta, y sí me dijeron que era un trabajo de alejamiento. Por eso a los dos, a pesar de la vida que teníamos, no nos importó el que nuestra relación se acabara. La verdad
La señora desde un principio me dijo que no me saldría nada barato, aparte que lo más seguro es que ella también le hubiera hecho un amarre a mi esposo, así que me explicó todo lo que iba a hacer y me dijo que pensara bien las cosas para ver qué era lo que realmente quería hacer, porque ella, si yo quería, hasta el marido me regresaba y hacía cosas un poco malas para Elvira, así que visité a la señora Lidia y ella empezó a trabajar en mí, me hizo varias limpias y protecciones. En ese tiempo todos los caminos se me abrieron, me empezó a ir bien en el trabajo y créanlo o no, ya me dolía mucho lo que pasó con Gerardo, pero la verdad, ya no quise saber nada más de ellos. Después de un tiempo de recapacitar, me decidí a hablar con Gerardo un día que fue por nuestra hija y le platiqué todo lo que nos había hecho Elvira, todo lo que me dijo Álvaro y después lo de las consultas con doña Lidia, todas las curaciones que me hizo y lo que ella también me dijo, pero él me cuestionó que no estuviera inventando cosas, que él estaba feliz con Elvira y que si se había ido con ella fue porque yo lo descuidé y no sé qué tanto rollo más. Solo le dije que yo ya había cumplido con decirle cómo estaba la situación y que ahí él sabía. A los 3 días tocaron a la puerta y era Elvira, para encararme y reclamarme el por qué le había dicho eso a Gerardo, que fuera una buena perdedora, pero ahí sí me hizo enojar y recordé que por ella había perdido a la maravillosa familia que tenía, así que la confronté, la tomé por la cabellera y ella se quedó inmóvil. Me puse cara a cara y le dije furiosa: sé que en verdad nos hiciste todo esto y jamás te voy a perdonar. Yo ya cumplí con decirle a Gerardo qué sucede y es su problema si cree o no, pero si tú te vuelves a cruzar por mi camino o a intentar hacerme algo a mí o a mi familia, te vas a arrepentir y sabes de qué hablo, así que lárgate y déjame en paz. Ya ha pasado el tiempo y apenas Gerardo me pidió ayuda, pues descubrió los amarres de Elvira. Aparte que ella lo había dejado por alguien más joven, y sí le ayudé a salir de esto, pero obviamente yo lo he superado y solo quiero que se sienta bien por el bienestar de nuestra hija. Y pues Elvira, solo le pido a la vida que le cobre todo el mal que ha causado a tantas personas inocentes. Cuando me enteré de que a mi hijo lo tenían trabajado con brujería, fue una noticia impactante para mí y para mi esposo. Han pasado muchas cosas, mi hijo cambió mucho y nos da pavor de que jamás salga de este mal que le hicieron. Si aún no te suscribes, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: a mi hijo le hicieron brujería. Siempre fuimos una familia muy unida, aunque de pocos recursos. Mi marido ha luchado día con día para salir adelante. Tenemos 4 hijos, pero todo esto le está pasando al mayor, llamado Gerardo. Siempre fue el más problemático, ya que mis demás hijos salieron adelante y tienen buenos trabajos y su familia, pero Gerardo jamás ha podido hacerse por sí mismo. Se casó hace 15 años y por 10 tuvo un matrimonio en donde la mujer lo maltrataba y él amaba tanto que permitía que lo humillara y sobajara. Al último terminó siendo infiel y corriéndolo. Se divorciaron y pues lo acogimos en el lecho familiar. Así estuvimos muchos años. Él ya estaba estable, tenía un buen trabajo como mecánico y un día mi hija menor sacó su casa y todos nos fuimos a vivir a otro estado. Solo éramos mi hija, con sus hijos y su esposo, Gerardo, mi marido y yo. Y fue algo que nos sentó muy bien, ya que pagábamos renta y ahora sí teníamos un lugar propio. A mi marido ya le estaba dando buenos frutos tantos años de esfuerzo, ya que él es comerciante. No ganaba millones, pero sí tenía buenas ganancias de su negocio, así que se compró otra camionetita para su mercancía y la que tenía nos las dejó para que la usáramos mi hija y yo. Todo iba muy bien. El marido de mi hija le ofreció a Gerardo que trabajara de chofer de plataforma con un carrito que él tenía
ya que por el cambio de residencia se había quedado sin trabajo. Rápido empezó a progresar y había mucho trabajo. Pero ahí fue donde conoció a Yadira, una chica que se hizo su clienta, pues trabajaba en un bar y él pasaba a diario por ella. Cuando la conocimos, nos fuimos quedando con la boca abierta, ya que al ir mi yerno y mi hijo a la tienda, ella nos empezó a decir que quería mucho a Gerardo, ya que era un muy buen hombre al dejarnos quedar en su casa. Entonces nos enteramos de que él le había dicho que la casa, las camionetas, el carro, el negocio y todo era de él. Sí nos quedamos viendo mi hija y yo, pero no quisimos decir nada. Preferimos esperar a que regresara de dejarla para decirle el por qué había dicho esas cosas. Cuando llegó y le reclamamos, él solo hizo un berrinche, como si fuera un niño pequeño, y se fue a encerrar a su cuarto. Pasaron varios días y de pronto habló con mi hija. Le pidió permiso de que Yadira se fuera a vivir con él. A pesar del coraje que le dio a Rocío, ella accedió, más que nada por mí. Llegó y rápidamente se empezó a sentir la dueña de la casa. Hasta unos días después, estábamos reunidos con todos mis hijos y Yadira empezó a tener desplantes muy feos, y fue cuando uno de ellos le dijo toda la verdad. Mi hermano no tiene nada, la casa en donde están ustedes es de mi hermana, el carro que él trabaja es de mi cuñado, y las camionetas y el negocio son de mis padres. Gerardo se le quedó viendo feo, y asimismo Yadira a él. Todo se elevó de ánimos y casi llegan a los golpes. Los separamos y mejor decidimos terminar con la reunión. Al otro día, ellos salieron súper temprano y pensamos que ella ya no regresaría, pero llegaron en la noche, así como si nada hubiera pasado. Así, empezó a pasar el tiempo y sus actitudes cambiaron mucho. Empezó a tener problemas con mi yerno, pues ya no le completaba las cuentas y se empezaba a endeudar para la gasolina, ya que todo el día se la quería pasar pegado a Yadira, y si salían, agarraba el carro para su uso personal y no trabajaba. Llegó la temporada de diciembre y le pidió a mi marido trabajo y dejó el carro botado. A pesar de la molestia de mi hija y su marido, no dijeron nada, pero con el pasar de los días, los problemas iban en aumento. Ya no sabíamos qué hacer con él, siempre era pelear y pelear. Había veces que no nos hablábamos por días. Después de la temporada se quedó sin trabajo y solo estaban encerrados en su cuarto. Se peleaban y tantos eran los problemas que se agarraban a golpes, o mejor dicho, ella le pegaba bien feo, porque quería cosas y él pues no tenía de dónde sacar. Un día se fueron de fin de semana a la casa de ella con sus papás y Gerardo le llamó a mi hija para pedirle que buscara su acta de nacimiento porque le iban a dar un trabajo y la necesitaba presentar en ese momento. Ella entró al cuarto a buscarla y salió gritando de groserías. Me llamó y cuando entré abrí uno de los cajones de su cómoda y ahí encontramos varias velas rojas entrelazadas con una foto de ambos que estaba embarrada de miel, atada con un listón rojo y uno dorado. En la base había pelo y uñas que estaban alrededor de las velas. Atrás, en la foto con marcador rojo decía: para que estés a mis pies, no te vayas de mí y solo hagas mi voluntad. Solo nos quedamos viendo mi hija y yo, y Rocío se puso furiosa, pero le volvió a pedir que pensara bien las cosas, que era su hermano y que se tranquilizara, pues los quería correr. Le platiqué a mi esposo y le enseñamos, pero él no dijo nada, solo se le notaba la molestia en los ojos. Pasó el fin de semana y llegaron a casa. Esperamos a que ella saliera y hablamos con él. Se tornó muy molesto y nos pidió que dejáramos de interferir en su vida. Pero mi esposo le puso un ultimátum cuando llegó de trabajar, que se iba ella o se iban los dos, pero que ya no la quería en la casa. También mi hija estaba en ese plan, y pues ahí él nos dijo que no nos había querido decir, pero que tenía tiempo sintiéndose mal de la salud y que le diagnosticaron diabetes, que tenía peligro de sufrir un coma diabético porque era bastante alta, más de lo común, ya que él se empezaba a sentir mal cuando tenía arriba de 500, cuando una persona normal ronda los 100. Esa noticia nos dejó petrificados. Le ofrecimos ayuda y él aceptó. Nos pidió que los dejáramos quedarse un tiempo, en lo que buscaba trabajo y se podían ir a rentar. Yo intercedí por él, ya que a pesar de todo es mi hijo y no lo iba a dejar desamparado. Así seguimos por un tiempo, ellos en sus peleas,
pero se nos empezaron a perder las cosas de la casa, ya que en su desesperación y por la exigencia de esta mujer, él las empeñaba o las vendía con tal de tenerla contenta. El acabose fue cuando un día fuimos a una reunión en la que él no quiso ir porque nos quedaríamos en Puebla, en la casa de unos parientes. Regresamos hasta el domingo en la noche. Al entrar, lo primero que notamos fue que la pantalla de la sala no estaba. De inmediato recorrimos toda la casa y le marcamos, pues pensamos que se habían metido a robar y no contestaba. Entramos a su cuarto y ya no estaban sus cosas. Recorrimos todos los cuartos y en ninguno había pantalla, a pesar de que mi yerno nos decía que llamáramos a la policía para denunciar el robo. Todos sabíamos que Gerardo se las había llevado. Se desapareció por un tiempo, ya que no contestaba ni las llamadas ni respondía los mensajes. No sabíamos nada de él, hasta que un día recibí una llamada de Yadira diciéndome que mi hijo estaba internado en un hospital. Fuimos a verlo. Se le había subido el azúcar y aparte le detectaron hipertensión. No pudimos entrar a verlo, pero cuando salió, que lo dieron de alta, lloré como nunca, pues mi hijo estaba en los huesos y demasiado demacrado. Ahí le dije que por qué no me contestaba, y él respondió despóticamente que para qué, si sabía que le iban a echar la culpa por lo de las pantallas, pero que él no había sido, que el sábado salieron y al regresar ya no había nada. Sus mentiras taladraban mi corazón, pues ya le habíamos pedido el video a un vecino que tiene cámaras y se ve cómo los dos se llevan las pantallas. Ya no dije nada y me contó que no tenía ni para comer, que trabajaba en un autolavado y que no le estaba yendo muy bien. Después de tanto suplicar, lo dejaron que de nuevo fuera a la casa, pero solo como visita, y así estuvo bastante tiempo. Pasaba para que le diera comida y se la pudiera llevar a Yadira. No sabemos si por este trabajo o por qué le dio artritis y le dolían mucho sus manos. Al pasar el tiempo, a mi hija se le pasó el coraje y me dijo que lo teníamos que llevar con alguien que hiciera trabajos de limpias, ya que esa mujer lo tenía trabajado y lo estaba llevando a la muerte. Buscamos y encontramos en una colonia cercana a una señora que con solo ver la foto de él nos dijo todo lo que le pasaba. Nos dijo que él tenía que ir para que lo empezara a limpiar, que ella veía en él dos trabajos muy fuertes, uno un amarre y el otro tenía cerrados los caminos, que lo más seguro es que le hicieron un muñeco y que lo tenían en un frasco con porquerías para que le fuera mal y no pudiera salir adelante. Ya con esta información le dijimos a todos en la familia. Convencí a mis demás hijos que también fueran a una reunión para todos hablar con él. Ellos estaban muy molestos, pero accedieron. Llegó y al ver a todos se puso muy a la defensiva. Ya sin más discusión, le dije que quería que fuera con nosotras a ver a la señora, pero su respuesta nos dejó a todos muy atontados. Solo nos quedamos viendo el uno al otro y mis hijos se enojaron de nuevo y mejor se fueron para evitar problemas. Nos dijo que él sabía perfectamente que Yadira le había hecho un amarre y que él no tenía problema con eso, que a él le gustaba estar así. Nos pedía que no nos metiéramos en su vida. Agarró sus cosas y salió molesto. Regresamos con la señora y nos dijo claramente que si alguien no quiere ser ayudado, ella no puede hacer nada, y más si está consciente de que está trabajado y así le gusta estar. Me he desilusionado mucho de todo, y diario le pido a Dios por el bienestar de mi hijo con tanta enfermedad que tiene. Encaré a Yadira, pero esta me dijo que sí, que al principio le hizo un amarre porque pensaba que en verdad tenía todas las cosas que él le dijo, pero después de que se enteró de la verdad, en venganza, decidió quedarse con él para arruinarle la vida y que así va a estar hasta que él pague todo. A pesar de mis súplicas, ella dijo que ya no la molestara. Ahora solo puedo ver a mi hijo de vez en cuando, ya que su situación sigue igual. Lo llamo para darle comida y su papá le manda dinero de vez en cuando. Créanme que hemos buscado ayuda en otras personas, pero unas nos dicen lo mismo que la señora, que no se puede, y otras juran que lo van a curar, pero solo nos han sacado el dinero. No sé qué hacer o si alguna vez mi hijo va a aceptar nuestra ayuda para salir de esa brujería. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el relato
para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.